¿Cuántas velitas ves aquí? Tres, ¿verdad? ¿Cuántas llamas? Tres llamas. Pues así es Dios, Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si las tres llamas se juntan? ¿Cuántas llamas ves aquí? Una sola, ¿verdad? Esto justamente nos refleja cómo es Dios. Dios es uno y trino a la vez. Hola amigos, soy el profesor Giancarlo Reto y nos encontramos nuevamente para compartir un tema muy importante dentro de la fe cristiana. Es más, es una de los conceptos y de las doctrinas principales de nuestra fe. Me refiero a la Santísima Trinidad. No voy a hacer aquí una clase de teología, ¿sí?, trinitaria, pero sí poder acercarlos a ustedes a comprender un poco cuál es el misterio de Dios Trinitario y de cómo nosotros debemos vivir la Trinidad en nuestra vida. Muy bien, entonces veremos nuestro tema de hoy, que es Dios es uno y trino. Veamos entonces aquí, ¿quién es Dios o qué es Dios? Dios es un ser supremo, único, creador de todo lo que existe, inteligente, con voluntad propia. Si es inteligente y con voluntad propia, quiere decir que Dios es una persona, pero ojo, no una persona humana, sino una persona divina. ¿Sí? Hay que hacer aquí la diferencia entre persona humana y persona divina. A la persona no lo hace el cuerpo o lo material, lo físico, ojo, sino que a la persona le hace serlo justamente su inteligencia, su voluntad, esa capacidad que tiene de ser libre y de amar. Eso es lo que le hace ser persona a un ser humano, a un ser vivo, ¿sí? En el caso de Dios, no podemos decir que es un humano, porque, pero sí una persona, ¿no? No es humano porque obviamente no es un individuo o un sujeto físico, ¿sí? Material. Dios es un ser espiritual. Y además, ¿verdad? El creador, el pensador de todo lo que existe. Entonces, eh, eso es lo que le hace ser persona a Dios. Para poder comprender humanamente a Dios, Él mismo se reveló a la humanidad en su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre. ¿Sí? Nuestra doctrina cristiana nos dice que es Dios que en su misión, en su deseo de salvar al hombre y de redimirlo, ha tenido que asumir la condición humana del ser humano, vamos a decirlo así, valga la redundancia, ¿sí? Ha tenido que asumir la condición humana del hombre, ¿ya? ¿Y es para qué? Para que asumiendo toda la condición humana, Él pueda redimirla, salvarla, rescatarla del hoyo, del abismo del pecado. Ese era el objetivo de Dios, pero también parte de este objetivo de Dios es mostrarnos quién es Él, ¿sí? Y cómo es Él. No sabemos todo de Dios, sino que Jesús nos enseñó a conocer una parte de Dios. ¿Y cómo nos enseña a conocer Jesús a Dios? Como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero que forman o conforman un solo Dios. ¿Sí? ¿Cómo es este misterio? Pues es muy largo de explicar, ¿sí? Pero nuestra fe cristiana nos dice lo siguiente, que de esta manera nos enseña que Dios es un Padre creador y protector,
que Jesucristo, ¿verdad? Es el Hijo, Salvador y mediador del hombre. Y el Espíritu Santo, santificador y dador de vida en nuestras más grandes decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Dios actúa, actúa a la vez. Dios no es de que actúa por separado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por separado, no, sino que por ser un solo Dios, por ser una sola persona, vamos a decir un solo ser, ¿verdad? Una sola sustancia, entonces Dios actúa, ¿verdad? O los tres actúan a la vez, ¿sí? Solamente que se le atribuye a cada persona de la Trinidad un gesto, ¿verdad? Una misión dentro de la obra redentora de Dios, ¿sí? Al Padre, la creación, al Hijo, la salvación, y al Espíritu Santo, pues la santificación de todo lo que existe. Entonces, a cada persona se le atribuye una misión dentro del plan de Dios, ¿no? Que es uno solo, ¿sí? Aquí lo tenemos un poquito más gráfico, ¿verdad? Dios es uno, el centro, pero que se muestra, vamos a decir así, se muestra de tres maneras. Como Padre, Creador, Protector y Conservador de todo. Como Hijo, Salvador, Mediador, por quien todo se creó. Y Espíritu Santo, como dador de vida, santificador, que mueve los corazones, ¿sí? Que mueve las voluntades. Entonces, este Dios es un Dios comunidad, no es un Dios unicitario, es decir, unicitario quiere decir un Dios único, ¿verdad? Autoritario, eh, que está formado por una sola persona, no, sino que más bien en todo momento Jesús enfatizará que Dios es comunión de personas, ¿sí? No es una sola persona, es comunión de personas. Y por lo tanto podríamos decir que Dios es un Dios comunidad, ¿verdad? También podríamos decir que Dios es un Dios familia, ¿sí? Veamos algunos aspectos de este misterio trinitario, ¿no? Que Dios uno y trino a la vez. En la misma Biblia, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre la Trinidad? Veamos aquí. El Antiguo Testamento, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 26, dirá, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, la Biblia nos dice, o este texto nos dice, ¿verdad? Que Dios habló no de manera, eh, no de manera singular, ¿no? Sino que más bien habló de sí mismo como, como de manera plural. Hagamos, ¿sí? Como si estuviera hablando con otras personas, ¿sí? A su lado. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Acaso ya existía alguien que Dios había creado? No. Algunos interpretan esto como que si fueran los ángeles. Pues no, porque los ángeles no son Dios, ¿sí? Sin embargo, Dios dice, hagamos. Está hablando la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Génesis capítulo 3, versículo 22, cuando en el momento en que el hombre ha pecado, ¿verdad? El hombre ha pecado y entonces Dios hace como una reflexión sobre este hecho y dice que el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Mira la palabrita que emplea, nosotros. Dios no dice, el hombre ha llegado a ser como yo, no.
He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Cuando dice esto, valga la aclaración, no se está refiriendo de que el hombre vaya a igualarse a Dios, no, sino que el hombre a partir del momento en que se le abren los ojos, como dice el texto bíblico del Génesis, cuando se le abren los ojos, ¿qué quiere decir? Que ahora conoce, que ahora tiene conciencia de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Cuando uno tiene conciencia del bien y del mal, entonces es capaz de razonar, es capaz de tomar decisiones, de irse por el bien o de irse por el mal. O sea, esa capacidad que tiene el ser humano de ser inteligente y de tener voluntad propia, entonces le hace justamente semejante a Dios. ¿Sí? Génesis capítulo 11, versículo 7. Dice el texto: bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, para que ya no se entiendan unos a otros. ¿A qué episodio se está refiriendo aquí? Al episodio de la Torre de Babel, ¿sí? Los hombres habían hecho una torre muy alta, dice el texto, y tanto había llegado su soberbia y su orgullo que querían llegar al cielo, dice, ¿no? Y hacer una torre que muestre el poderío que tenía el hombre y el dominio que podía tener el hombre sobre el mundo. Así que Dios le da un poquito de su propia medicina al ser humano. Y mira la frase que emplea, ¿no? Dice, bajemos y confundamos. Nuevamente habla, ¿no? Como si él mismo no fuera una sola persona, sino más personas, ¿no? En este caso, tres, ¿no? Como el cristiano pues interpreta la palabra de Dios. Bajemos, está hablando la Trinidad. Luego, otro texto es en Génesis capítulo 18, del 2 al 3. Este es un episodio cuando Abraham dice, estaba en su tienda, en su tienda de campaña, cuando en él se ve a lo lejos venir a tres hombres, ¿sí? Él después se va a dar cuenta, cuando están ahí, se va a dar cuenta de que son ángeles enviados por Dios. Pero aquí hay una cosa, él, Abraham, no los reconoce como ángeles simplemente, sino Abraham los va a reconocer como Dios mismo, ¿sí? Entonces mira, dice, Abraham alzó la vista y vio que tres hombres estaban de pie junto a él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se postró en tierra, diciendo, mi Señor, si he hallado gracia a tus ojos, no pases sin detenerte junto a tu siervo. Mira qué paradoja que se produce aquí, ¿no? Que primero dice el texto que Abraham vio tres hombres, ¿sí? Dice, corrió a su encuentro, ¿ya? Es decir, al encuentro de los tres. Y se postró en tierra. Postrarse en tierra es un signo de adoración, ¿verdad? Y solamente se le adora a quién? A Dios, ¿verdad? Sin embargo, eran tres. Y él emplea esta frase, mi Señor. ¿Por qué no dice mis señores si son tres? Sino que se refiere a los tres como si fuera uno solo. Mi Señor, si he hallado gracia a tus ojos, no pases sin detenerte junto a tu siervo. ¿Verdad? Entonces mira cómo ya Abraham reconoce a un solo Dios en tres personas. También Jesús nos enseña en el Evangelio quién es Dios, ¿verdad? La Trinidad. Por ejemplo, en el texto de Mateo capítulo 3, 16 al 17 dice, inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua y entonces se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él.
Y una voz desde los cielos le dijo, este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una manifestación, una epifanía, ¿verdad? Una teofanía, ¿sí? ¿Qué quiere decir teofanía? La manifestación de Dios. ¿Y cómo se manifiesta Dios en este texto? En tres personas, ¿sí? El Padre, que es la voz, ¿no? Que dice desde los cielos, este es mi Hijo, el amado, ¿no? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es la paloma, ¿verdad? Que se manifiesta en forma de paloma, y Jesús, el Hijo de Dios, personificado en Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí hay una teofanía. Otro texto, Lucas capítulo 1:35, dirá, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Aquí también el ángel que le dice esto a María en la Anunciación está hablando de Dios en tres personas. Dice, el Espíritu Santo, ahí va una, descenderá sobre ti. Y el poder del Altísimo, ¿a quién se le conoce como el Altísimo? Al Padre, te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Ahí está la segunda persona de la Trinidad. Juan capítulo 14:26 dirá, pero el paralítico, el Espíritu Santo, perdón, paralítico, es Paráclito, disculpen. Dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho. Aquí específicamente también habla de las tres personas de la Trinidad. Mira cómo, y de cada una como si fuera una persona distinta. Dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, ¿sí? Está hablando de una persona. Que el Padre enviará, el Padre está nombrando a otra persona que enviará a él, al Espíritu Santo. Dice que enviará el Padre en mi nombre. Ese mí ya implica él, ¿no? Como el Hijo. Y luego dice, él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces, aquí también aparece la Trinidad reflejada. El Espíritu Santo, el Padre, y ese pronombre mí, que está hablando del Hijo, que es Jesús mismo. Juan capítulo 15:26. Cuando venga el Paráclito, está hablando de una tercera persona. Cuando venga el Paráclito que yo os enviaré, dice yo os enviaré el Hijo. De parte del Padre, está hablando de otra persona. El Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces, mira cómo hace ese juego de palabras Jesús, dando a entender que las tres personas están relacionadas entre sí. ¿Sí? Las tres personas están íntimamente relacionadas entre sí, inseparablemente relacionadas entre sí. Si uno actúa, pues es por obra del otro y este otro por obra del otro. Los tres son uno solo. ¿Sí? Entonces mira cómo Jesús nos habla de Dios mismo. Mateo capítulo 28:19, lo que hablábamos al principio. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí como que aparece un poco más claro, ¿verdad? Luego, Juan capítulo 10:30, dice Jesús, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Está hablando de la unión, ¿verdad? Hipostática. Hipostática quiere decir inseparable, ¿verdad? De esa unión hipostática que tiene Jesús
con el Padre, ¿sí? Unión hipostática, es decir, que no son uno solo. No es de que uno es por su lado y el otro por el otro, no. El Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿ya? Y luego, Juan capítulo 14, del 8 al 10, dice, le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Tanto nos hablas del Padre, muéstranos al Padre. Y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Entonces mira cómo Jesús se identifica y todavía aún más se hace Dios mismo, ¿no? Se identifica con el Padre y se hace Dios. Esto es justamente por lo que lo condenaron a Jesús, por decir que Él era el Hijo de Dios y Dios mismo hecho carne. En el Nuevo Testamento también vamos a encontrar algunos textos bíblicos. Hechos capítulo 1, del 6 al 8. Dirá, Él les contestó, no es cosa vuestra conocer los tiempos o momentos que el Padre ha fijado con su poder, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en toda Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, ¿verdad? Lucas, el evangelista Lucas, que también escribe Hechos de los Apóstoles, nos cuenta cómo Jesús nuevamente utiliza esta forma de decir quién es Dios, ¿no? El Padre, el Espíritu Santo y Él, ¿no? Luego, Romanos capítulo 8 9 dirá, ahora bien, esto ya lo dice San Pablo, ¿ya? Ahora bien, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Entonces aquí está hablando del Espíritu Santo y luego lo relaciona con Cristo, ¿no? El Espíritu de Cristo es lo mismo que el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces mira cómo es esto, este, nos muestra cómo la Trinidad funciona y se relaciona. Primera de Pedro, capítulo 1, 2, dirá, según la presencia de Dios Padre, mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rodeados con su sangre, gracia y paz en abundancia para vosotros. Entonces, mira, nuevamente aparece, ¿no? El Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 5, del 6 al 7. Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo. No solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y es el Espíritu quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues son tres los que dan testimonio. Dice, pues son tres los que dan testimonio, ¿verdad? Entonces, mira cómo también San Juan en su primera carta nos habla sobre la Trinidad. Judas, la carta de Judas, capítulo 20 y 21, dirá lo siguiente, pero vosotros, queridísimos, edificándonos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteneos en el amor de Dios, aguardando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os conceda la vida eterna. Nuevamente aparecen las tres personas, el Espíritu Santo, el amor de Dios, que es el Padre, aguardando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuevamente las tres personas. Y por último, segunda de Corintios, capítulo 13, dirá, en algunas versiones de la Biblia se presenta como versículo 14 también, ¿ya?
Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. ¿Sí? Eso también es una frase que se utiliza en la misa misma, ¿no? En el saludo de la misa que hace el sacerdote. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿de dónde lo ha sacado la misa, verdad? Lo ha sacado justamente de la Biblia. Muy bien. Entonces, ¿cómo es Dios? Vamos a observar algunas imágenes de cómo es Dios para poder entender de manera gráfica, visual, quién es este Señor, quién es este Dios único, pero a la vez trino, ¿sí? Observemos e interpretemos cuadros de arte que tratan sobre la Trinidad y que nos muestran a través de signos cómo es Dios trinitario. Extrae de cada cuadro algunos signos o símbolos que tiene cada persona de la Trinidad para poder reconocerlos y diga qué significa cada signo. Veamos aquí. Observamos este cuadro de la Trinidad de Andrei Rublev, ¿verdad? Vemos tres personas que son idénticas, ¿verdad? De rostro. Son idénticas de rostro. Las tres se parecen. ¿Quién podrá ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Porque aquí está representando a la Trinidad, ojo, ¿ya? Entonces, Rubel ha querido representar la Trinidad, pero ¿podríamos descubrir quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu? Veamos entonces. Los tres tienen alas. Quiere decir que los tres son seres divinos, ¿verdad? Angélicos, celestes. Si te das cuenta, en la parte de acá, aquí, en sus cabezas, sobre sus cabezas, tienen una como corona, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que son reyes, ¿verdad? Que son autoridad. También otro signo que expresa autoridad es la varita que cada uno de ellos tiene en sus manos. ¿Han visto aquí? Esta varita, acá también, una varita, ¿sí? Y acá también otra varita. La vara o el cetro siempre significará el signo del poder, ¿no? Estas tres personas tienen poder, ¿sí? Estas tres personas también tienen una aureola. La aureola es este círculo que está alrededor de sus cabezas, dorado, ¿no? La aureola. ¿Qué significa la aureola? Santidad. La aureola significa santidad, perfección, ¿sí? Muy bien. Los tres están sentados en sillas que parecen tronos y están alrededor de una mesa. La mesa es siempre el signo de la fraternidad, de la comunidad, es el signo de la unión. En la mesa se come, en la mesa se dialoga, en la mesa se hacen las tareas, en la mesa se llegan a acuerdos, en la mesa también se discute, ¿sí? Pero siempre la mesa significará la unión de personas. Y en medio de la mesa un cáliz, ¿verdad? Un cáliz que significa, pues, ya todos sabemos qué significa el cáliz, ¿verdad? El sacrificio, la sangre de Jesús, también significa ofrenda, ¿no? La ofrenda de la vida. Muy bien. Los tres tienen lo mismo, ¿verdad? Pero aquí hay algo peculiar o distinto en ellos. Lo único que lo diferencia aquí es la ropa, ¿sí? La ropa y también la posición de sus cabezas. Si nos fijamos, los dos de aquí están mirando a él, ¿sí? Y tienen sus cabezas inclinadas, como diciendo que entre los tres, el primero es él, ¿sí? Entonces, podríamos decir que este es el Padre, ya que los dos de acá
le están rindiendo, ¿no? Como pleitesía, ¿verdad? A la vez, podríamos decir que hay una diferencia en sus ropas. La ropa del de acá es dorada. El dorado significa majestad, poder, ¿no? Pero dentro de sus ropas también hay un manto azul. Aquí esta partecita de acá, azul. Y también el azul lo tienen ellos, los dos, ¿sí? Los dos, es decir, los tres tienen azul en sus ropas. Eso quiere decir que son una sola persona. Además que el azul significa, pues, la divinidad. Pero también el de acá, el de en medio, tiene la ropa roja, ¿sí? Un manto rojo. ¿Qué significa el rojo? El sacrificio, la sangre, la entrega, ¿sí? Entonces podríamos decir que este es Jesús o el Hijo, ¿verdad? El Hijo que entregó su vida por todos. Y acá el de acá es el verde, el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué el verde? ¿Qué significa el verde? Significa fertilidad, vida, ¿no? Fructificar, ¿sí? Entonces, el Dios de la vida, o perdón, el dador de vida, el que hace fructificar las cosas, ¿sí? El que mueve los corazones, el que da vida, movimiento, es el Espíritu. Por lo tanto, aquí el verde, el Espíritu Santo. Y este de acá, como ya hemos dicho, el Padre, ¿sí? Que tiene todo honor y toda gloria. No quiere decir que los otros no lo tengan, no, sino que entre los tres, el Padre es como el primero, vamos a decir así, ¿no? De él procede, del Padre procede el Hijo, el Espíritu Santo, ¿sí? Muy bien, entonces ahí está justamente lo que hemos ido diciendo, ¿sí? La aureola, los rostros igual, las alas, la mesa, las varas, la copa o cáliz, el manto azul, que significa el manto dorado, el manto rojo, el manto verde, el manto, ¿verdad? Cómo están mirando, ¿verdad? Las miradas del Hijo y del Espíritu hacia el Padre. Otra imagen que también nos puede ayudar y que está todavía más clara es esta, la Trinidad de Antonio Pereda. Pues aquí está más claro, el Padre es este, el Hijo y el Espíritu Santo que está la paloma, ¿verdad? Aquí mucho más clara la Trinidad. Pero hay otros signos que nos pueden ayudar también a saber quién es este Dios trinitario. Los rayos de sus cabezas, ¿no? Has visto que de los tres salen rayos, ¿sí? Rayos. Los rayos significan gloria, santidad, ¿no? Tanto así como la aureola. La esfera que hay en el centro, esta esfera como plateada, significa el mundo, el universo, ¿sí? Sostenido por los ángeles y Dios. ¿Qué más? Las manos en posición de bendición. Esta posición, ¿verdad? De las manos, justamente hablan del poder y de la autoridad que estas tres personas tienen. Los bebés vienen a significar justamente los ángeles o seres celestiales. El manto azul, la divinidad. Nuevamente aparece en el Padre el manto azul. El manto rojo, que es el Hijo, la sangre, ¿sí? El sacrificio. La paloma significa el Espíritu Santo y el aspecto anciano del Padre también significa la ancianidad, significa sabiduría. Esta imagen también de la Trinidad de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. ¿Sí? Aquí está también, ¿no? Un poco sorprendente esta imagen, pues es una sola persona,
que tiene 3 rostros, ¿sí? Ahí está. ¿Pueden detectar los 3 rostros que tiene? Ahí está, ¿verdad? Una sola persona, es decir, un solo Dios, pero con 3 rostros, es decir, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ya? Luego vamos a ver que tiene un manto dorado, significa la soberanía y divinidad de Dios. El manto blanco, la pureza, paz. Los rostros de los bebés también son los ángeles, seres celestiales. Las esferas doradas que tienen ahí, ¿verdad? Hay unas esferas doradas. Una dice Pater, otra Filis y la otra es Espíritu Santi. Y en medio una esfera que dice Deus, pero que no se nota bien, ¿verdad? Es una pintura antigua, pero dice Deus. Entonces, ¿qué quiere decir Dios? ¿No? El triángulo en la cabeza de esta persona, ¿han visto? Ese triángulo dorado que hay, que se ve más o menos, eso significa la Trinidad, justamente. Entonces, aquí hay un texto, pequeño texto de José Antonio Pagola, ¿no? Que también él nos quiere decir, este sacerdote, nos quiere explicar qué es la Trinidad, ¿sí? Y dice, mira, qué bonitas palabras. La mejor manera de creer en el Dios trinitario no es entender las explicaciones de los teólogos y las grandes cosas que nos puedan explicar, que están bien, ojo, por si acaso, ¿no? Aprender la teología, ¿no? Pero dice, empezarás a creer en la Trinidad si sigues los pasos de Jesús, que vivió como hijo querido de un Dios Padre. Mira qué bonito. Y que movido por su Espíritu Santo, se dedicó a hacer un mundo más justo y más humano. Empezarás a entender que Dios no es algo frío e impersonal, sí, un ser triste, solitario y narcisista, no. No es un Dios encerrado en sí mismo. En su misterio más hondo, Dios es amor, vida compartida, comunión de personas. Si Dios es comunión de personas, vida compartida, es un Dios amor que está relacionado, ¿no? Hay una relación de amor entre los tres. Mucho más nosotros, los que creemos en la Trinidad, estamos llamados a vivir en comunión con Dios y con los demás, ¿sí? Entonces, mira cómo la Trinidad no es algo difícil de entender cuando se tiene fe y cuando se entiende que hay que vivir como Dios, ¿no? De manera comunitaria, cercana, abierto, ¿verdad? Con los demás. Entonces, qué bonitas estas palabras de José Antonio Pájola, ¿verdad? Muy bien, queridos amigos. Ahora que hemos terminado de hablar sobre la Trinidad y sobre este bonito misterio que debemos aprender a vivir en nuestra vida, ahora sí, pues les invito a que comiencen a mirar a Dios como ese Dios más cercano, más íntimo, y sobre todo hay que mirar a Dios como persona, ¿sí? Como persona. Dios no es un objeto, Dios no está aquí ni allá, sino Dios es un espíritu y está en primer lugar dentro de nosotros. Y ahí tenemos que buscarlo también, ¿sí? Muy bien, queridos amigos, hasta otra oportunidad y espero pues que les haya gustado este video. Ya nos vemos.